Roberto Hinojosa siempre se había enorgullecido de conocer bien a su familia. Después de 22 años de matrimonio con Sofía y de criar a 3 hijos en su hogar de los suburbios de Buenos Aires, creía tener controlados los ritmos de su casa. Los martes por la tarde eran para los deberes y la cena familiar. Los fines de semana significaban partidos de fútbol para Emma, la más pequeña, y práctica de baloncesto para los gemelos, Javi y Lucas. Era una vida predecible, y a Roberto le gustaba así. Ese martes comenzó como cualquier otro. Sofía estaba en la cocina preparando su famoso pastel de carne mientras Roberto ayudaba a Emma con sus deberes de matemáticas en la mesa del comedor. Los gemelos, ambos de 17, supuestamente estaban arriba haciendo sus tareas de último año. Lucas había sido aceptado en la Universidad de Córdoba para ingeniería, mientras que Javi aún esperaba respuesta de varias universidades. Eran buenos chicos, Roberto siempre les decía a sus colegas. Nunca le daban problemas de verdad. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando el detective Morales llamó alrededor de las 8 de la noche. Roberto casi no contestó el número desconocido, pero algo lo hizo levantar el auricular en el cuarto timbrazo. ¿Señor Hinojosa? Soy el detective Morales de la Policía Federal. Necesitamos hablar con usted sobre su hijo Javi. A Roberto se le revolvió el estómago. Podía oír la voz de Sofía desde la cocina, riéndose de algo que Emma había dicho, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar. Salió al porche trasero, cerrando la puerta tras de sí. ¿De qué se trata, detective? Su hijo estaba presente durante una redada que realizamos esta tarde en un almacén en la zona sur. Tenemos razones para creer que ha estado involucrado en la distribución de aparatos electrónicos robados. Necesitamos que venga a declarar. Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo físico. ¿Javi? ¿Su Javi, el que ayudaba a la anciana señora Domínguez con sus compras todos los domingos? ¿El que era voluntario en el refugio de animales y sacaba buenas notas cada semestre? Debe haber algún error, dijo Roberto, con la voz apenas firme. Javi no se involucraría en algo así. Entiendo que esto es difícil, señor Hinojosa, pero tenemos grabaciones de vigilancia y declaraciones de testigos. Nos gustaría manejar esto discretamente, dada su edad y su historial limpio. ¿Puede traerlo a la comisaría mañana a las 10? Después de que el detective colgó, Roberto se quedó en el porche un largo rato, viendo al gato del vecino merodear por su jardín. Dentro, podía oír los sonidos familiares de la rutina nocturna de su familia. Sofía llamando por las escaleras para que los chicos bajaran a por el postre. Emma practicando piano en la sala de estar. Lucas riéndose de algo en su teléfono. Cuando finalmente volvió a entrar, Javi estaba poniendo los platos en la mesa para el pastel de manzana de Sofía. Su hijo se veía tan normal, tan inocente, vistiendo su camiseta de un equipo de fútbol y pantalones cortos de baloncesto. Su pelo todavía estaba húmedo de la ducha, y estaba bromeando con Lucas sobre algo que había pasado en la escuela. «Papá. ¿Estás bien?», preguntó Javi, notando la expresión de Roberto. «Parece que has visto un fantasma». Roberto esbozó una débil sonrisa. «Solo cansado, hijo. Un día largo en el trabajo». Pero mientras Javi se giraba para ayudar a su madre a servir el postre, Roberto estudió su rostro con más cuidado. ¿Eran esas zapatillas nuevas y caras? ¿Y ese reloj que Javi había estado usando últimamente, lo había visto Roberto alguna vez? Pequeños detalles que de repente parecían significativos, aunque no estaba seguro si su mente le estaba jugando una mala pasada. Durante el postre, Roberto se encontró analizando cada palabra que Javi decía, cada gesto. Cuando Sofía mencionó que Javi había estado saliendo más tarde últimamente, la explicación de Javi sobre grupos de estudio en casas de amigos pareció de repente vacía. Cuando Emma le preguntó a Javi sobre sus planes de fin de semana, hubo una breve vacilación antes de que respondiera, que Roberto no había notado antes. Después de que los niños subieron, Roberto ayudó a Sofía a lavar los platos en silencio. Ella charló sobre su día en el hospital donde trabajaba como enfermera, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en la mente de su marido. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía explicarle que su hijo,
del que ella presumía ante sus compañeros de trabajo, podría estar en serios problemas legales. Rob, estás lavando ese plato por tercera vez, dijo Sofía, tocándole el brazo suavemente. ¿Qué pasa? Miró a su esposa de 22 años, sus amables ojos marrones llenos de preocupación, y sintió el peso de lo que tenía que decirle. Pero aún no. No hasta que supiera más. No hasta que pudiera encontrar la manera de proteger a su familia de desmoronarse. Solo estoy pensando en un problema del trabajo, mintió, odiándose por ello. Nada que no podamos manejar. Más tarde esa noche, Roberto se quedó despierto mirando el techo mientras Sofía dormía tranquilamente a su lado. Pasillo abajo, podía oír a Lucas jugando videojuegos con sus auriculares, los débiles sonidos de disparos y explosiones flotando a través de las paredes. La habitación de Javi estaba en silencio. Alrededor de la medianoche, Roberto oyó pasos en el pasillo y el suave clic de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Se levantó y miró por la ventana del dormitorio, viendo cómo Javi caminaba rápidamente por la calle hacia la esquina donde esperaba un sedán oscuro. Su hijo se subió al asiento del pasajero, y el coche se alejó en la noche. Roberto se quedó en la ventana hasta el amanecer, esperando el regreso de Javi. Cuando su hijo finalmente se deslizó de nuevo en la casa a las 5:30 de la mañana, Roberto fingió estar dormido. Pero al oír la puerta del dormitorio de Javi cerrarse suavemente, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia estaba a punto de cambiar. El chico que acababa de volver a casa no era el mismo Javi que había servido pastel de manzana unas horas antes. Mañana, tendría que sentar a su hijo y exigirle la verdad. Mañana, tendría que decirle a Sofía que su cuidadosamente construida vida suburbana tenía grietas más profundas de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y no lo suficientemente pronto. Roberto se sentó a la mesa de la cocina con su café, viendo a Javi comer cereal como si fuera un miércoles cualquiera. Su hijo se veía cansado, con ojeras, pero estaba haciendo un buen esfuerzo por la normalidad. Sofía se afanaba por la cocina, preparando almuerzos y recordándole a Emma su clase de piano después de la escuela. «Javi, vas con Lucas esta mañana, ¿verdad?», preguntó Sofía, sin levantar la vista de hacer sándwiches. «En realidad, yo puedo llevarlo», dijo Roberto de repente. Sofía y Javi lo miraron sorprendidos. «Papá, estoy bien yendo en autobús», dijo Javi rápidamente. «Además, ¿no tienes esa reunión temprano?». «La reunión se ha pospuesto». Roberto mantuvo la voz firme. «De todos modos, tenemos que hablar». Algo en el tono de su padre hizo que Javi dejara de comer. Lucas, que acababa de bajar con su mochila, captó la tensión de inmediato. «¿Todo bien?», preguntó Lucas, mirando a su padre y a su hermano gemelo. «Bien», dijo Roberto. «Javi y yo solo tenemos algunas cosas que discutir». Sofía se detuvo en su rutina de preparación de almuerzos, sintiendo la tensión en la habitación. «Rob, ¿todo está bien?». Antes de que Roberto pudiera responder, su teléfono sonó. Era su oficina, y tenía que atender. Mientras se dirigía a la habitación de al lado, oyó a Sofía preguntarle a Javi si estaba en algún tipo de problema. La respuesta de Javi fue demasiado baja para oírla, pero cuando Roberto regresó, tanto Sofía como Lucas miraban a Javi con expresiones de preocupación. «Lucas, ve en autobús hoy», dijo Roberto. «Javi, busca tus cosas. Nos vamos ya». El viaje a la escuela transcurrió en silencio durante las primeras cuadras. Javi miraba por la ventanilla del pasajero, con la mandíbula apretada. Roberto pudo ver el reflejo de su hijo en el cristal, y por un momento, Javi parecía mucho mayor que 17. «El detective Morales llamó anoche», dijo Roberto finalmente. Todo el cuerpo de Javi se puso rígido. Lentamente se giró para mirar a su padre, y Roberto vio algo que nunca antes había visto en los ojos de su hijo, miedo genuino. «Papá, ¿puedo explicarte, puedes?». Roberto se detuvo en el estacionamiento del Parque Lezama, a medio camino de la escuela de Javi. Puso el coche en punto muerto y se giró para mirar a su hijo de lleno. «Porque ahora mismo, estoy tratando de entender cómo mi hijo terminó en una redada policial que involucra aparatos electrónicos robados».
El rostro de Javi palideció. Sus manos temblaban ligeramente mientras se las pasaba por el pelo. No es lo que piensas. Entonces dime qué es, Javi. Porque he estado despierto toda la noche tratando de averiguar dónde me equivoqué como tu padre. El dolor en la voz de Roberto pareció golpear a Javi más fuerte de lo que lo habría hecho la ira. Los hombros de su hijo se encogieron, y por un momento, pareció el niño pequeño que solía gatear al regazo de Roberto después de una pesadilla. Necesitaba dinero, dijo Javi en voz baja. Para la universidad. Sé que tú y mamá ya están estirando las cosas con Lucas y conmigo yendo a la escuela. Te oí hablar de pedir una segunda hipoteca. Roberto sintió que el corazón se le encogía. ¿Así que decidiste recurrir al crimen? No se suponía que fuera un crimen, dijo Javi desesperadamente. Este chico Marcos de la escuela, dijo que tenía conexiones con gente que compraba aparatos electrónicos. Dijo que eran artículos excedentes, perfectamente legales. Pensé que solo estaba ayudando a mover inventario. Javi, tienes 17 años. ¿Nunca se te ocurrió pedirme ayuda en lugar de confiar en un chico de la escuela? Ya tienes 2 trabajos, papá. Mamá está haciendo turnos dobles en el hospital. Emma necesita botines nuevos de fútbol y clases de piano. Veo lo cansados que están los dos. La voz de Javi se quebró. Solo quería ayudar, no empeorar las cosas. Roberto miró a su hijo, viéndolo claramente por quizás la primera vez en meses. Javi siempre había sido el más sensible de los gemelos, el que se preocupaba por los problemas de los demás. Pero en algún momento, esa sensibilidad se había convertido en una carga que Javi sentía que tenía que llevar solo. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Roberto. 3 meses, admitió Javi. Quizás 4. Al principio, eran solo cosas pequeñas. Fundas de teléfono, cargadores, cosas así. Marcos dijo que su contacto necesitaba más ayuda, y el dinero era realmente bueno. Estaba ahorrando todo para la universidad. ¿Dónde está el dinero ahora? Javi metió la mano en su mochila y sacó un sobre grueso. La mayor parte está aquí. Iba a dárselo a ti y a mamá para Navidad, decirles que conseguí un trabajo o algo así. Roberto tomó el sobre, sus manos temblaban ligeramente. Tenía que haber al menos $3.000 dentro. Javi, esto es evidencia. Podrías ir a prisión. Lo sé. La voz de Javi era apenas un susurro. Papá, tengo miedo. Se sentaron en silencio durante unos minutos, viendo a los corredores pasar por los senderos del parque. Roberto pensó en todas las conversaciones que había tenido con su hijo a lo largo de los años sobre el bien y el mal, sobre tomar buenas decisiones, sobre acudir a él con problemas. De alguna manera, a pesar de todo eso, Javi se había sentido tan solo que había recurrido al crimen. Tenemos que decírselo a tu madre, dijo Roberto finalmente. Javi asintió con tristeza. Ella me va a odiar. No, hijo. Ella va a estar decepcionada y asustada, como yo. Pero no te va a odiar. No te odiamos. Roberto le puso una mano en el hombro a Javi. Vamos a resolver esto juntos. ¿Qué hay de la policía? Vamos a la comisaría esta mañana. Le vas a contar al detective Morales todo lo que me dijiste a mí, y vas a cooperar completamente. Vas a afrontar las consecuencias de tus elecciones, pero no las vas a afrontar solo. Javi asintió de nuevo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Papá. Lo siento. De verdad lo siento. Sé que sí. Y yo también lo siento, Javi. Siento que hayas sentido que no podías venir a mí. Siento que hayas sentido que nuestros problemas financieros eran tu responsabilidad de resolver. Roberto llamó a la escuela de Javi para excusar su ausencia, luego llamó a su propia oficina para cancelar sus reuniones. Cuando llegaron a casa, el coche de Sofía ya se había ido, ella se había marchado a su turno en el hospital. Emma estaba en la escuela. Solo estaban ellos dos y Lucas, quien se suponía que debía estar en la escuela pero cuyo coche aún estaba en la entrada.
Encontraron a Lucas sentado a la mesa de la cocina, claramente esperándolos. Me salté la primera hora, dijo Lucas antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar. Sabía que algo andaba muy mal, y no podía simplemente ir a clase de química y fingir que todo era normal. Javi miró a su hermano gemelo, y Roberto vio la comunicación que pasó entre ellos, la comprensión sin palabras que los gemelos parecían compartir. ¿En cuántos problemas estás?, preguntó Lucas en voz baja. Muchos, dijo Javi. Tal vez problemas de prisión. Lucas asimiló esta información con una madurez que le recordó a Roberto que sus hijos ya no eran niños. Eran jóvenes enfrentando consecuencias adultas por decisiones adultas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, mirando a su padre. Roberto miró a sus dos hijos, uno que había cometido un error terrible, y otro que estaba listo para apoyar a su hermano sin importar qué, y se sintió orgulloso y desconsolado al mismo tiempo. Ahora llamamos a tu madre, dijo Roberto. Y luego vamos a enfrentar esto juntos, como familia. Llamar a Sofía al hospital fue una de las cosas más difíciles que Roberto había tenido que hacer. Ella contestó al segundo timbre, su voz brillante y profesional. Hinojosa. Sofía, soy yo. Necesito que vengas a casa. El cambio en su tono fue inmediato. ¿Qué pasa? ¿Alguien está herido? Nadie está herido, pero tenemos una emergencia familiar. Javi está en problemas legales, y tenemos que solucionarlo hoy. Hubo silencio al otro lado durante tanto tiempo que Roberto pensó que la llamada se había caído. Finalmente, la voz de Sofía volvió, más pequeña y tensa. ¿Qué tan grave? Lo suficientemente grave como para que tengamos que ir a la comisaría esta mañana. Llegaré a casa en 20 minutos. Cuando Sofía entró por la puerta principal, todavía con su uniforme de hospital, la expresión de su rostro casi le rompió el corazón a Roberto. Había estado llorando durante el camino a casa, sus ojos estaban rojos y su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado. Miró a Javi sentado en la mesa de la cocina y pareció ver todo a la vez, el miedo, la culpa, la vergüenza. En lugar de la ira que Roberto había esperado, Sofía caminó directamente hacia Javi y lo abrazó. Hagas lo que hayas hecho, lo resolveremos, le susurró al oído. Pero tienes que contármelo todo. Javi se derrumbó entonces, sollozando contra el hombro de su madre mientras ella lo sostenía como si todavía fuera un niño pequeño. Lucas se sentó en silencio en la mesa, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él, y Roberto sintió el peso de cómo esto los estaba afectando a todos. Cuando Javi se recompuso lo suficiente para hablar, le contó a Sofía la misma historia que le había contado a Roberto. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro alternando entre incredulidad, decepción y desazón. Cuando terminó, ella guardó silencio durante mucho tiempo. $3.000, dijo finalmente, mirando el sobre la mesa. Javi, ¿entiendes que esto te hace parecer más que un niño que cometió un error? Esto te hace parecer un delincuente. Lo sé, susurró Javi. Sofía miró a Roberto. ¿Qué dijo exactamente el detective? Roberto le explicó la conversación, y el rostro de Sofía se puso más pálido con cada detalle. Era una mujer inteligente, entendía las implicaciones tan claramente como él. Necesitamos un abogado, dijo. Antes de ir a la comisaría, necesitamos representación legal. Mamá, no podemos pagar un abogado, protestó Javi. Por eso me metí en este lío. Encontraremos el dinero, dijo Sofía con firmeza. Roberto, llama a ese abogado que manejó el cierre de nuestra casa. Ve si lleva casos de derecho penal o si puede recomendar a alguien. Mientras Roberto hacía llamadas, Sofía envió a Lucas a la escuela con instrucciones de recoger a Emma de su programa extraescolar y mantenerla ocupada hasta que llegaran a casa. No quería que su hija menor viera a la familia en modo crisis hasta que supieran más sobre lo que estaban enfrentando. El abogado, Daniel Montiel, no pudo reunirse con ellos de inmediato, pero aceptó una consulta telefónica. Fue directo sobre la situación de Javi. Si tienen grabaciones de vigilancia y testigos, su hijo se enfrenta a cargos graves. En el mejor de los casos, dada su edad y su historial limpio,
podría obtener libertad condicional y servicio comunitario. En el peor de los casos, podría enfrentar detención juvenil. ¿Qué debemos hacer en la comisaría?, preguntó Roberto. Sean honestos, cooperen, pero no dejen que Javi responda ninguna pregunta sin mi presencia. Los veré allí en 1 hora. La comisaría no se parecía en nada a lo que cualquiera de ellos había esperado. La detective Morales era una mujer de unos 40 años con ojos amables y un semblante serio. Trató a Javi con respeto, pero dejó claro que su situación era grave. Hemos estado siguiendo esta operación durante 6 meses, explicó a la familia. Su hijo era lo que llamamos un corredor, alguien que transportaba bienes robados de almacenes a compradores. Los aparatos electrónicos fueron sustraídos de contenedores de envío en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sofía apretó la mano de Roberto con fuerza. El robo en el aeropuerto era federal, lo que significaba que esto podría ser incluso peor de lo que habían pensado. Cuando llegó el abogado, pasó 30 minutos hablando en privado con Javi antes de que comenzara el interrogatorio formal. Javi respondió a cada pregunta con honestidad, proporcionando nombres, fechas y detalles sobre su participación. Entregó el sobre de dinero y su teléfono, que contenía mensajes de texto coordinando recogidas y entregas. Se toma nota de la cooperación de su hijo, dijo la detective Morales después. El fiscal tendrá eso en consideración al decidir los cargos. Dado que Javi tiene 17 años, esto probablemente se manejará en un tribunal de menores, pero dada la naturaleza federal del robo, podría haber cargos adicionales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía. Javi será entregado a su custodia en espera de cargos formales. Deberá comparecer ante el tribunal la próxima semana para una audiencia inicial. Le recomiendo que lo mantengan cerca de casa y alejado de cualquier persona involucrada en este caso. De camino a casa, la familia estuvo en silencio, salvo por las ocasionales disculpas de Javi. Roberto sentía como si estuviera conduciendo a través de una pesadilla, todo familiar pero de alguna manera cambiado. Su vecindario se veía igual, pero su casa ahora se sentía como un lugar donde se habían guardado secretos y la confianza se había roto. Emma estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina cuando entraron, charlando con Lucas sobre su día en la escuela. Ella levantó la vista expectante, claramente sintiendo que algo importante había sucedido. Reunión familiar, dijo Sofía suavemente. En la sala. Se reunieron en los sofás, Emma con una expresión confusa y preocupada. Roberto y Sofía habían acordado en el coche que le dirían la verdad, pero en términos que una niña de 13 años pudiera entender. Javi cometió algunos errores graves, comenzó Sofía. Se involucró con algunas personas que estaban haciendo cosas ilegales, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Los ojos de Emma se abrieron. ¿Cómo qué tipo de cosas ilegales? Vendiendo propiedad robada, dijo Javi en voz baja. Pensé que estaba ayudando con un negocio legítimo, pero me equivoqué. Muy equivocado. ¿Vas a la cárcel?, preguntó Emma, con voz pequeña. Todavía no lo sé, admitió Javi. Quizás. Emma comenzó a llorar entonces, y Lucas se movió para sentarse a su lado en el sofá, poniéndole el brazo alrededor de los hombros. Roberto observó a su familia, realmente los miró, y vio cómo las decisiones de Javi habían afectado a todos. Emma estaba asustada y confundida. Lucas estaba tratando de ser fuerte para todos los demás mientras lidiaba con su propio miedo por su hermano gemelo. Sofía estaba agotada y desconsolada. Y Javi cargaba con el peso de saber que había traído todo este dolor a las personas que más amaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Emma entre lágrimas. Nos mantenemos unidos, dijo Roberto. Afrontamos lo que venga después como familia. Javi cometió un error, pero sigue siendo nuestro hijo y tu hermano. Lo ayudaremos a superar esto, y aprenderemos de ello. Voy a conseguir un trabajo, dijo Javi de repente. Un trabajo de verdad. Quiero devolver ese dinero y quiero ayudar con los honorarios del abogado. Primero, te vas a enfocar en la escuela y en mantenerte alejado de problemas, dijo Sofía. Luego hablaremos de trabajos. Esa noche,
Después de que Emma se había ido a la cama y Lucas estaba haciendo los deberes, Roberto encontró a Javi sentado en los escalones del porche trasero, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, preguntó Roberto, sentándose junto a su hijo. Cada vez que cierro los ojos, veo ese almacén y a todos esos policías, dijo Javi. Sigo pensando en lo estúpido que fui. Tomaste una mala decisión, pero no eres estúpido, dijo Roberto. Estabas tratando de resolver un problema, pero lo hiciste de la manera incorrecta. ¿Crees que iré a la cárcel? Roberto se quedó en silencio por un momento. No lo sé. Pero pase lo que pase, tu madre y yo estaremos ahí para ti. Esta familia no se rinde con nadie. Javi asintió, limpiándose los ojos. Papá. Voy a arreglar esto de alguna manera. Todavía no sé cómo, pero lo haré. Te creo, dijo Roberto. Y a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba, lo decía en serio. Su hijo había cometido un error terrible, pero Javi seguía siendo el chico que ayudaba a los vecinos mayores y era voluntario en el refugio de animales. Esta crisis no lo definía, sino cómo la manejara. El juzgado de menores en el centro de Buenos Aires no se parecía en nada a las salas de tribunal que Roberto había visto en televisión. Los pasillos estaban llenos de familias que se parecían mucho a la suya, padres tratando de mantenerse firmes mientras sus hijos adolescentes enfrentaban consecuencias adultas por malas decisiones. Sofía se sentó entre Roberto y Javi en un banco de madera fuera de la sala B, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. Javi vestía el traje azul marino que le habían comprado para la graduación de bachillerato de Lucas la primavera pasada. Le quedaba un poco grande, haciéndolo parecer más joven de sus 17 años. Su cabello estaba pulcramente peinado, y se había afeitado la barba incipiente que se había estado dejando. Daniel Montiel, su abogado, había insistido en la apariencia pulcra. «Recuerda lo que hablamos», dijo Montiel en voz baja a Javi. «Ponte de pie cuando entre el juez, responde, sí, señor juez o, no, señor juez, y no des información voluntariamente más allá de lo que se te pregunte». Lucas había querido venir, pero habían decidido que era mejor que se quedara en casa con Emma. Alguien necesitaba mantener la normalidad, y Lucas estaba asumiendo esa responsabilidad con una madurez que impresionaba y preocupaba a Roberto a la vez. Su hijo no debería tener que ser el que se mantuviera estable a los 17 años. Cuando se llamó a su caso, entraron a la sala detrás de Montiel. La jueza Patricia Chan era una mujer pequeña con cabello plateado y ojos penetrantes. Revisó el expediente de Javi mientras ellos esperaban en la mesa de los acusados, el silencio se alargaba incómodamente. Jacobo Miguel Hinojosa, dijo finalmente. Está acusado de tráfico de propiedad robada y conspiración para cometer robo. ¿Cómo se declara? La voz de Javi era apenas audible. Culpable, señor juez. El fiscal, un joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, presentó el caso del Estado de manera eficiente. La evidencia era abrumadora, grabaciones de vigilancia, mensajes de texto, declaraciones de testigos. Javi había sido atrapado con las manos en la masa, y no tenía sentido impugnar los cargos. Pero cuando Montiel se puso de pie para hablar en nombre de Javi, pintó un cuadro diferente. Habló del trabajo voluntario de Javi, sus logros académicos, su plan de estudiar ingeniería en la Universidad de Córdoba. Presentó cartas de maestros, entrenadores y la señora Domínguez, su vecina anciana, quienes escribieron sobre la amabilidad y la confiabilidad de Javi. Señor juez, este es un buen chico que cometió un error terrible, dijo Montiel. No fue motivado por la codicia o la intención criminal. Estaba tratando de ayudar a su familia económicamente y se metió con la gente equivocada. Ha cooperado plenamente con la policía y está genuinamente arrepentido de sus acciones. Cuando la jueza Chan le pidió a Javi que hablara, él se puso de pie lentamente y se aclaró la garganta. Roberto contuvo la respiración. Señor juez, sé que lo que hice estuvo mal. Sé que lastimé a mi familia y decepcioné a todos los que creyeron en mí. Pensé que estaba ayudando, pero solo estaba empeorando las cosas. La voz de Javi se hizo más fuerte a medida que continuaba. Quiero arreglar esto de alguna manera.
Quiero mostrarle a la gente que este no soy yo realmente. La jueza Chan estudió a Javi por un largo momento. Señor Hinojosa, se enfrenta a cargos graves que podrían resultar en detención juvenil. Sin embargo, dada su cooperación con la policía, su historial limpio y las circunstancias de su participación, estoy dispuesta a considerar alternativas. Sentenció a Javi a 18 meses de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y la restitución del monto total que había ganado con sus actividades delictivas. También tendría que asistir a sesiones semanales de asesoramiento y mantener una asistencia escolar perfecta. Si viola alguna de las condiciones de esta libertad condicional, cumplirá 6 meses en un centro de detención juvenil, advirtió la jueza Chan. ¿Entiende? Sí, señor juez. Saliendo del juzgado, Roberto sintió que habían esquivado una bala. Pero el alivio se mezclaba con la comprensión de que esto era solo el comienzo. 18 meses era mucho tiempo para que una familia viviera bajo la sombra del error de Javi. El primer desafío llegó esa tarde cuando Roberto regresó al trabajo. Su jefe, Tomás Suárez, lo llamó a su oficina y cerró la puerta. Me enteré de Javi, dijo Tomás sin preámbulos. Está en boca de todo el barrio, Rob. Mi esposa lo escuchó en el supermercado. El corazón de Roberto se hundió. En su suburbio unido, las noticias corrían rápido. Tomás, espero que esto no afecte mi puesto aquí. La situación de Javi no tiene nada que ver con mi trabajo. No me preocupa tu trabajo, dijo Tomás. Pero sí me preocupas tú. Te ves fatal, y sé que esto te debe estar carcomiendo. La conversación fue incómoda pero de apoyo. Tomás le ofreció a Roberto horarios flexibles para lidiar con las fechas de la corte y las citas de consejería de Javi. Pero Roberto sabía que no todos serían tan comprensivos. Esa noche, Sofía llegó a casa del hospital con aspecto de derrota. Había soportado conversaciones susurradas y miradas acusadoras todo el día. 2 colegas habían hecho comentarios sobre los jóvenes de hoy a su alcance, y no estaba segura si sabían lo de Javi o si era solo una coincidencia desafortunada. Quizás deberíamos considerar mudarnos, dijo durante la cena. Empezar de nuevo en otro lugar. No vamos a huir, dijo Roberto con firmeza. Esta es nuestra casa. Estos son nuestros amigos y vecinos. Si no pueden ver más allá de un error a quién es Javi realmente, ese es su problema. Emma había estado callada durante la cena, moviendo la comida en su plato. Finalmente, habló. Algunos niños en la escuela están diciendo cosas sobre Javi. Roberto y Sofía intercambiaron miradas. Sabían que esto iba a pasar, pero aún así les dolía ver a su hija menor lidiando con las consecuencias. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Sofía suavemente. ¿Qué es un criminal? Que toda nuestra familia es probablemente criminal. La voz de Emma era pequeña y dolida. Martina Castro dijo que su mamá le dijo que ya no saliera conmigo porque somos malas influencias. Javi dejó el tenedor y pareció consternado. Emma, lo siento mucho. Nunca pensé en cómo esto te afectaría. No es tu culpa que la gente sea estúpida, dijo Emma con sorprendente madurez. Pero aún así duele. Más tarde esa noche, Roberto encontró a Javi en su habitación haciendo los deberes. El escritorio de su hijo estaba cubierto de folletos universitarios y solicitudes de becas, todos para universidades distintas a la de Córdoba. ¿Estás dudando de Córdoba?, preguntó Roberto. Javi levantó la vista con ojos cansados. Pueden revocar mi aceptación debido a los cargos penales. El señor Montiel dijo que la mayoría de las universidades tienen cláusulas de moralidad. Ahora estoy viendo opciones de colegios comunitarios. Roberto se sentó en la cama de Javi, sintiendo el peso de lo completamente que la vida de su hijo había cambiado. Javi, encontraremos una solución. Tal vez Córdoba entienda las circunstancias. Papá, agradezco el optimismo, pero tengo que ser realista. Arruiné mi futuro cuando decidí confiar en Marcos en lugar de confiar en ti y en mamá. La mañana siguiente trajo otro desafío. Lucas bajó a desayunar con aspecto molesto. El entrenador Rodríguez quiere verme después del entrenamiento hoy, dijo.
Algunos padres dicen que podría estar involucrado en lo de Javi, y no quieren que sus hijos estén en el equipo conmigo. Sofía golpeó su taza de café en el mostrador. Eso es ridículo. No tuviste nada que ver con esto. Pero soy el gemelo de Javi, dijo Lucas. La gente piensa que si uno de nosotros es un delincuente, tal vez ambos lo somos. A Roberto le subió la ira al pecho. Una cosa era que la gente juzgara a Javi, él había tomado sus decisiones y tenía que afrontar las consecuencias. Pero arrastrar a Lucas y Emma a esto era injusto y cruel. Llamaré yo mismo al entrenador Rodríguez, dijo Roberto. Esto se acaba aquí. Papá, no, dijo Lucas rápidamente. Eso solo lo empeorará. Déjame manejarlo. Puedo demostrarles que no soy Javi. El dolor en la voz de Lucas, la forma en que se distanciaba de su hermano gemelo, era desgarrador. Roberto podía ver a la familia fracturándose bajo la presión, cada miembro tratando de sobrellevar la vergüenza y el juicio a su manera. Esa noche, Javi anunció que había conseguido un trabajo en la tienda de comestibles local reponiendo estanterías los fines de semana y después de la escuela. No es mucho, pero es un trabajo honesto, dijo. Quiero empezar a devolverles el dinero de los honorarios del abogado. Mientras Roberto veía a su hijo intentar reconstruir su vida, dólar a dólar, se sintió orgulloso y desconsolado a la vez. El chico estaba mostrando un verdadero carácter en la forma en que manejaba sus consecuencias, pero el costo para toda la familia se hacía más claro cada día. 3 meses después de la libertad condicional de Javi, la familia Hinojosa se había adaptado a una nueva rutina que giraba en torno a las fechas judiciales, el servicio comunitario y la cuidadosa navegación por sus círculos sociales. El horario de Javi era rígido: escuela, trabajo en el supermercado del barrio, servicio comunitario en el banco de alimentos y sesiones de terapia con la doctora Rebeca Fuentes todos los jueves por la noche. Las sesiones de terapia habían sido ordenadas por el tribunal, pero Javi había sorprendido a todos al involucrarse realmente en el proceso. La doctora Fuentes era una mujer de 50 y tantos años que se especializaba en problemas de comportamiento adolescente, y tenía una forma de hacer preguntas que hacían que Javi pensara en sus elecciones sin hacerlo sentir juzgado. Ella dice que tengo algo llamado hiperresponsabilidad, les dijo Javi a su familia una noche después de una sesión. Como, me siento responsable de arreglar los problemas de todos los demás, incluso cuando en realidad no son mis problemas para arreglar. Sofía levantó la vista de las facturas que estaba organizando en la mesa de la cocina. Eso me suena familiar. La doctora Fuentes cree que por eso me involucré con Marcos. Dice que veía a mamá y papá trabajando tan duro y estresados por el dinero, y decidí que era mi trabajo arreglarlo en lugar de simplemente ser un niño y concentrarme en la escuela. Roberto, que estaba ayudando a Emma con su proyecto de ciencias, se detuvo en su explicación de la fotosíntesis. Javi, sabes que nunca te pedimos que te preocuparas por nuestras finanzas, ¿verdad? Lo sé. Pero los oía a ustedes hablar a veces por la noche. Sobre la hipoteca, sobre los costos de la universidad, sobre los préstamos estudiantiles de mamá. Pensé que si podía ganar algo de dinero rápido, podría ayudar. Lucas, que había estado tranquilamente haciendo los deberes en el mostrador, finalmente habló. Yo también escuché esas conversaciones, pero nunca pensé en meterme en algo ilegal. Fue la primera crítica directa que Lucas hizo a las decisiones de Javi, y la habitación se quedó en silencio. Los gemelos habían estado caminando con cautela el uno alrededor del otro desde el arresto, su relación habitualmente fácil tensa por las circunstancias. Tienes razón, dijo Javi después de un momento. Tomaste mejores decisiones que yo. Confiaste en mamá y papá para que manejaran sus propios problemas. No estoy tratando de hacerte sentir peor, dijo Lucas, su voz más suave. Simplemente no entiendo cómo pudimos escuchar las mismas cosas y reaccionar tan diferente. La doctora Fuentes había abordado esto en una sesión familiar a la que todos habían asistido la semana anterior. Había explicado que incluso los gemelos idénticos podían tener respuestas completamente diferentes al estrés y a la dinámica familiar. Javi era el que intentaba arreglar las cosas, mientras que Lucas era más propenso a confiar en que los adultos se encargarían de los problemas de adultos. Las sesiones familiares habían sido incómodas pero útiles.
Emma finalmente había podido expresar lo asustada que estaba de que Javi pudiera ir a la cárcel, y lo avergonzada que se sentía cuando los niños en la escuela hacían comentarios. Sofía había hablado de sentir que había fallado como madre, preguntándose qué señales había pasado por alto. Roberto había admitido que se sentía culpable por trabajar tanto que Javi sentía que no podía acudir a él con sus preocupaciones. Pero las sesiones también les habían mostrado sus fortalezas. Cuando la doctora Fuentes pidió a cada miembro de la familia que describiera a los demás, el amor y el apoyo se manifestaron claramente. Emma dijo que Javi era el hermano que le enseñó a andar en bicicleta y siempre recordaba su cumpleaños. Lucas habló de cómo Javi se había quedado despierto toda la noche ayudándolo con los deberes de química cuando estaba teniendo dificultades. Sofía y Roberto hablaron de la amabilidad e integridad de Javi, cualidades que no habían desaparecido a pesar de su mal juicio. El servicio comunitario en el banco de alimentos se había vuelto sorprendentemente significativo para Javi. Trabajó junto a otras personas que intentaban reconstruir sus vidas, algunos lidiando con adicciones, otros con antecedentes penales, y otros simplemente enfrentando tiempos difíciles. La señora Gómez, quien administraba el programa de voluntarios, había mostrado un interés especial en Javi. «Ese chico tiene un buen corazón», le dijo a Sofía cuando pasó para verificar el progreso de Javi. «No solo cumple sus horas requeridas y se va. Se queda para ayudar con el trabajo pesado, y es paciente con los clientes mayores que tardan más en elegir sus comestibles». Javi también había comenzado a dar clases particulares a niños más pequeños en el centro comunitario como parte de sus horas de servicio. Trabajar con niños que tenían dificultades en la escuela parecía darle un sentido de propósito que le había faltado antes de su arresto. En el supermercado del barrio, Javi se había ganado el respeto de su gerente, Tomás García, al presentarse temprano, quedarse hasta tarde cuando era necesario y nunca quejarse del tedioso trabajo de reponer estantes y limpiar pisos. Tomás incluso le había ofrecido a Javi horas adicionales durante el verano. «Tu chico tiene carácter», le dijo Tomás a Roberto una tarde cuando se encontraron en la tienda. «Trabaja más duro que los chicos que nunca han tenido problemas. Lo que sea que tú y Sofía estén haciendo en casa, está funcionando». El comentario significó más para Roberto de lo que Tomás probablemente se dio cuenta. En medio de todos los juicios y conversaciones susurradas, era bueno escuchar a alguien reconocer que Javi era más que su peor error. En la escuela, las cosas habían sido más complicadas. Algunos maestros habían sido comprensivos, entendiendo que Javi estaba trabajando para enmendar sus errores. Otros parecían observarlo más de cerca, como si esperaran que causara problemas. Su consejera escolar, la señora Domínguez, que no debe confundirse con su anciana vecina, había estado trabajando con Javi para explorar opciones universitarias que aún pudieran estar disponibles a pesar de sus antecedentes penales. Colegio comunitario durante 2 años, luego transferencia a una universidad de 4 años, había sugerido ella. Tus calificaciones siguen siendo sólidas, y tu trabajo de servicio comunitario demuestra que te tomas en serio la posibilidad de cambiar las cosas. A algunos oficiales de admisiones les gusta ver a estudiantes que han superado la adversidad. La Universidad de Córdoba, efectivamente, había rescindido la aceptación de Javi, como se esperaba. La carta había sido cortés pero firme, no podían admitir estudiantes con condenas penales recientes. Javi lo había manejado mejor de lo que Roberto había esperado, aunque había visto a su hijo llorar en silencio en su habitación esa noche. Lucas había recibido su carta de aceptación para Córdoba la misma semana en que la de Javi fue rescindida. Se la había mostrado a sus padres en privado, lejos de Javi, y no había celebrado como lo habría hecho en otras circunstancias. Me siento culpable de estar emocionado por la universidad cuando el futuro de Javi es tan incierto, Lucas les había confiado a sus padres. Javi quiere que tengas éxito, le había asegurado Sofía. Tu éxito no disminuye su valor o sus posibilidades. Pero Roberto podía ver la tensión en Lucas. Su hijo estaba lidiando con sus propias presiones sociales en la escuela, donde algunos estudiantes y padres todavía lo veían con sospecha debido a su asociación con Javi. La dinámica del equipo de baloncesto había sido particularmente desafiante. El entrenador Rodríguez había apoyado a Lucas, pero algunos padres habían expresado su descontento.
Durante un partido contra sus rivales de la ciudad, Roberto había oído a dos padres discutir si se podía confiar en Lucas para que no corrompiera a sus hijos. Es genético, había dicho uno. El mal carácter viene de familia. Roberto había querido enfrentarlos, pero Sofía lo había detenido. Pelear con ellos no ayudará a Lucas, había dicho ella. Deja que sus acciones hablen por sí mismas. Emma había encontrado su propia manera de afrontar la crisis familiar. Se había vuelto ferozmente protectora de Javi, silenciando cualquier comentario negativo sobre él en la escuela con una lengua afilada que sorprendió a todos. Cuando su antigua amiga Mariana Castro había hecho un comentario sarcástico sobre familias criminales, Emma había respondido preguntándole a Mariana si alguna vez había cometido un error del que se arrepintiera. Javi cometió un error, pero lo está arreglando. Había dicho Emma, está haciendo servicio comunitario y trabajando y tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué estás haciendo tú para mejorar el mundo? El comentario le había llegado a Sofía a través de la red de padres de la escuela, y se había sentido orgullosa de la lealtad de Emma, aunque también preocupada por la ira de su hija menor. Una tarde de principios de primavera, la familia estaba sentada en el porche trasero disfrutando del clima más cálido cuando Javi sacó a colación algo que le había estado rondando la cabeza. Quiero hablar con otros chicos sobre lo que me pasó, dijo. La doctora Fuentes cree que podría ser útil para mí, y quizás podría evitar que otros chicos cometan los mismos errores. ¿Cómo hablar en las escuelas?, preguntó Roberto. Tal vez. O en centros comunitarios, grupos juveniles, lugares así. Sigo pensando en lo solo que me sentía con los problemas de dinero, y como no sabía en quién confiar cuando Marcos se me acercó. Si pudiera ayudar a otros chicos a reconocer las señales de advertencia, o darles a alguien con quien hablar que haya pasado por esto. Sofía miró a su hijo con admiración. Esa es una idea maravillosa, Javi. ¿Pero estás listo para ese tipo de exposición? La gente conocerá tu historia. La gente ya conoce mi historia, dijo Javi con una ligera sonrisa. Al menos así, quizás algo bueno pueda salir de ello. Roberto se dio cuenta de que en algún momento de los últimos 3 meses, su hijo había madurado de maneras que iban más allá de simplemente afrontar las consecuencias legales. Javi estaba pensando en cómo usar su experiencia para ayudar a otros, lo que mostraba una madurez y un sentido de propósito que no habían estado allí antes. Apoyaremos lo que decidas hacer, dijo Roberto. Ya has demostrado un tremendo carácter en cómo has manejado esta situación. Mientras estaban sentados al anochecer, Roberto miró a su familia y sintió algo que no había esperado, esperanza. Habían pasado por lo peor, y seguían juntos. Todavía se apoyaban mutuamente. Todavía encontrando maneras de crecer de sus luchas. El error de Javi casi los había destrozado, pero también les había mostrado lo fuertes que podían ser cuando enfrentaban los desafíos juntos. El auditorio del Colegio Nacional de Buenos Aires estaba lleno de adolescentes, padres y miembros de la comunidad en una cálida tarde de finales de mayo. Javi estaba detrás del escenario, ajustándose la corbata y tratando de calmar sus nervios. En 6 meses, completaría su libertad condicional. Esa noche, daría su primera charla pública sobre su experiencia con el crimen y las consecuencias. La doctora Fuentes estaba a su lado, ofreciéndole un tranquilo aliento. Recuerda, no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser honesto. Eso es lo que conectará con ellos. A través de una abertura en la cortina, Javi pudo ver a su familia en la tercera fila. Sofía estaba sentada entre Roberto y Emma, mientras que Lucas había elegido sentarse con algunos amigos del equipo de baloncesto. La vista de ellos allí, apoyándolo a pesar de todo, le dio a Javi el coraje que necesitaba. El director Gómez lo presentó simplemente: Javi Hinojosa es un estudiante de último año del Colegio Nacional. Está aquí esta noche para compartir su historia con ustedes, y espero que escuchen con el corazón y la mente abiertos. Javi caminó hacia el atril, miró el mar de rostros y comenzó. Hace 8 meses, tomé la peor decisión de mi vida. Me involucré con personas que estaban robando aparatos electrónicos, y los ayudé a vender esos bienes robados. Me dije a mí mismo que lo estaba haciendo por buenas razones, para ayudar a mi familia con problemas de dinero,
pero la verdad es que tenía miedo de pedir ayuda, y era demasiado orgulloso para admitir que estábamos pasando apuros. El auditorio estaba completamente en silencio. Javi pudo ver a algunos padres moverse incómodamente, probablemente recordando sus propias preocupaciones financieras y preguntándose qué podrían hacer sus hijos en circunstancias similares. Habló del arresto, la vergüenza de decepcionar a su familia y los efectos en cadena que sus decisiones tuvieron en todos sus seres queridos. Habló de su hermano lidiando con la sospecha de sus compañeros de equipo, su hermana pequeña enfrentando preguntas en la escuela y sus padres trabajando horas extras para pagar los honorarios legales. La parte más difícil no fue el servicio comunitario o la libertad condicional o incluso perder mi aceptación universitaria, continuó Javi. La parte más difícil fue ver cómo mis decisiones lastimaron a personas que no tenían nada que ver con lo que hice. Mi familia no merecía sufrir por mis errores. Cuando abrió el turno de preguntas, una alumna de segundo año llamada María levantó la mano. ¿Cómo vives con la culpa? Javi pensó por un momento. No la superas. Aprendes a cargar con ella y a usarla para tomar mejores decisiones. Cada vez que me siento tentado a tomar un atajo o a poner una excusa, recuerdo cómo se sintió ver a mi padre llorar cuando se enteró de lo que había hecho. Eso me mantiene honesto. Un adulto en la parte de atrás preguntó sobre las perspectivas universitarias. Javi fue honesto sobre los desafíos, pero también habló sobre las oportunidades que había descubierto a través del servicio comunitario y su trabajo. Comenzaré en el colegio comunitario en otoño, estudiando trabajo social, dijo. Quiero trabajar con niños que enfrentan el mismo tipo de presiones que yo enfrenté. Mi camino para ayudar a las personas simplemente se ve diferente de lo que originalmente planeé. Después de la presentación formal, varios adolescentes se acercaron a Javi en privado. Un joven de tercer año llamado Marcos, irónicamente compartiendo el nombre del antiguo cómplice de Javi, habló sobre las dificultades económicas de su familia y admitió que había estado considerando algunas oportunidades de dinero fácil. Seguía pensando en lo que dijiste, le dijo Marcos a Javi. Sobre tener demasiado miedo y orgullo para pedir ayuda. Creo que necesito hablar con mis padres en lugar de intentar arreglarlo todo yo mismo. Una chica llamada Estefanía compartió que su hermano mayor había sido arrestado por tráfico de drogas el año anterior, y que ella había estado lidiando con el mismo tipo de estigma social que Emma había enfrentado. Ayuda a saber que no somos la única familia que está pasando por esto, dijo. A veces parece que todos los demás tienen su vida en orden. Estas conversaciones continuaron durante más de una hora después de que el evento oficial terminara. Javi se encontró intercambiando información de contacto con varios jóvenes, prometiendo estar disponible si necesitaban a alguien con quien hablar que entendiera sus situaciones. De camino a casa, la familia estuvo en silencio al principio, procesando lo que habían presenciado. Estoy orgullosa de ti, dijo Emma desde el asiento trasero. Fuiste valiente allí arriba. Más que valiente, añadió Lucas. Fuiste real. Eso es más difícil que ser valiente. Roberto cruzó la mirada con Javi por el espejo retrovisor. ¿Cómo te sientes? Nervioso pero bien, respondió Javi. Como si realmente pudiera ayudar a la gente en lugar de solo causar problemas. Durante las semanas siguientes, Javi recibió varias invitaciones para hablar en otras escuelas y organizaciones comunitarias. La noticia de su presentación se había extendido, y los adultos que trabajaban con jóvenes en riesgo estaban interesados en su perspectiva. La señora Gómez del Banco de Alimentos había estado en la audiencia esa noche, y le ofreció a Javi un puesto a tiempo parcial como coordinador juvenil cuando terminara sus horas de servicio comunitario. Tienes un don para conectar con los jóvenes, le dijo. Y tu experiencia te da una credibilidad que la formación teórica no puede proporcionar. La oferta de trabajo incluía un salario modesto, pero también la oportunidad de desarrollar programas para adolescentes que enfrentaban crisis familiares. Javi podría continuar su educación mientras adquiría experiencia práctica en el campo que quería seguir. Mientras tanto, la dinámica familiar continuó evolucionando positivamente. Lucas se había comprometido con la Universidad de Córdoba y estaba emocionado por comenzar en el otoño, pero él y Javi también habían comenzado a planear formas de mantenerse conectados a pesar de la distancia.
Habían abierto una cuenta de ahorros conjunta para ayudar con los gastos familiares, ambos contribuyendo con sus trabajos a tiempo parcial. Emma había emergido de la crisis con mayor madurez y empatía. Se había involucrado en la mediación entre pares en su escuela secundaria, ayudando a otros estudiantes a resolver conflictos. Sofía bromeaba diciendo que el hecho de que un hijo hubiera pasado por problemas legales de alguna manera había producido 3 hijos más reflexivos y responsables. Las presiones financieras que habían motivado originalmente las malas decisiones de Javi también habían mejorado, aunque no por ninguna ganancia inesperada dramática. Roberto había recibido un ascenso en el trabajo, en parte porque sus supervisores habían quedado impresionados con la forma en que había manejado su crisis familiar sin que afectara su desempeño laboral. Sofía había completado un programa de certificación que la calificaba para puestos mejor remunerados en el hospital. Más importante aún, habían aprendido a comunicarse más abiertamente sobre el dinero y el estrés. La familia ahora tenía reuniones regulares donde discutían tanto los desafíos como los éxitos, asegurando que nadie sintiera que tenía que cargar con las cargas solo. Un sábado por la mañana de junio, Javi estaba trabajando en el supermercado cuando Tomás García le pidió que fuera a su oficina. He estado pensando en expandir nuestro programa de extensión comunitaria, dijo Tomás. Queremos patrocinar algunas iniciativas juveniles locales, y me gustaría que me ayudaras a identificar programas que valgan la pena. Significaría horas adicionales y un pequeño aumento, pero lo más importante, te permitiría usar tu experiencia para beneficiar a otros niños. Javi aceptó de inmediato. La oportunidad de combinar su trabajo minorista con la defensa de la juventud se sintió como otro paso hacia la construcción de una carrera significativa a partir de los escombros de sus errores. Esa noche, la familia Hinojosa se reunió para su cena semanal, una tradición que habían establecido durante la crisis y que decidieron mantener. Mientras compartían las novedades de su semana, Roberto miró alrededor de la mesa y se maravilló de cuánto habían crecido todos. Javi se estaba convirtiendo en un joven con un propósito y una dirección genuinos. Lucas se preparaba para la universidad con entusiasmo, pero también con una apreciación más profunda por los lazos familiares. Emma había desarrollado una notable resiliencia y compasión. Sofía había encontrado formas de equilibrar sus instintos naturales de crianza con el respeto por la independencia de sus hijos. ¿Saben de qué me di cuenta?, dijo Sofía mientras recogían los platos. Toda esta experiencia nos enseñó que somos más fuertes juntos de lo que cualquiera de nosotros es solo. El error de Javi pudo habernos destrozado, pero en cambio nos mostró cuánto importamos el uno al otro. Javi se detuvo al cargar el lavavajillas. Todavía desearía no haberles hecho pasar por todo esto. Todos deseamos eso, dijo Roberto. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Solo podemos controlar lo que hacemos a continuación. Y lo que estamos haciendo a continuación es bastante notable. 3 meses después, Javi completó su libertad condicional con éxito. La jueza Chan lo felicitó no solo por cumplir con todos los requisitos, sino por superarlos a través de su trabajo voluntario y sus charlas comunitarias. El expediente criminal permanecería, pero Javi había demostrado que no definía su futuro. En la ceremonia de finalización, a la que asistió toda su familia, Javi agradeció a la jueza por darle la oportunidad de enmendarse en lugar de simplemente cumplir una condena. Esta experiencia me enseñó que los errores no tienen por qué ser permanentes, dijo. Pueden ser el comienzo de algo mejor si estás dispuesto a trabajar para corregirlos. Saliendo del juzgado por última vez, Javi se sintió más ligero de lo que había estado en más de un año. El peso de su error siempre estaría con él, pero ya no se sentía aplastante. En cambio, se sentía como combustible para el trabajo que quería hacer ayudando a otras familias a navegar desafíos similares. Roberto llevó a la familia a su restaurante favorito para celebrar la finalización de la libertad condicional de Javi. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, riendo y compartiendo historias, se dio cuenta de que el peor error de su hijo había sacado lo mejor de todos ellos. Habían aprendido a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente de manera más efectiva y a enfrentar los desafíos con honestidad en lugar de miedo. Javi levantó su vaso de agua en un brindis. Por las segundas oportunidades y las familias que no se rinden unas con otras.
todos levantaron sus vasos, y Roberto se sintió agradecido por la sabiduría ganada con tanto esfuerzo que había surgido de sus meses más oscuros. Su familia era más fuerte ahora, no a pesar de lo que habían pasado, sino gracias a ello.